Buenos días, hoy les vamos a hablar un poco sobre citogenética animal, euploidía y aneuploidía. Para entrar un poco en contexto, vamos a especificar qué es la citogénica. Esta hace referencia al estudio de la morfología activa y alteraciones de los cromosomas. Los estudios citogénicos consisten en la identificación del número de estructuras cromosómicas de los individuos de diversas especies. Además, los avances de esta técnica facilitan la posibilidad de detectar alteraciones genéticas que afectan la salud y el desempeño productivo como reproductivo. ¿Para qué se utiliza? La citogénica es una herramienta importante para la sanidad animal y la selección de reproductores. Mediante análisis cromosómicos se pueden escoger animales libres de anormalidades citogénicas, las cuales en su mayoría son responsables de malformaciones que amenazan la supervivencia del animal, generalmente son aneuploidías, y baja de fertilidad, que son anormalidades relacionadas con translocaciones balanceadas, o esterilidad con anormalidades citogénicas relacionadas con los cromosomas sexuales. La citogénica animal se centra en las siguientes tres grandes líneas de investigación. Alteraciones numéricas son alteraciones relacionadas con los cromosomas X y Y. La citogénica ambiental, que son agentes contaminantes y o mutagénicos en células o animales expuestos a ciertas sustancias o radicales que afectan el ADN, y la citogénica evolutiva, que estudia los cambios dentro de los cromosomas a través del tiempo. En la morfología de los cromosomas animales se encuentran cromosomas metacéntricos, un cromosoma cuyos centrómeros se encuentran en la mitad del cromosoma. Los metacéntricos son un cromosoma en el cual el centrómero se ubica de tal manera que un brazo es ligeramente más largo que el otro. Los acocéntricos son un cromosoma en el que el centrómero se encuentra más cerca a uno de los telómeros, dando como resultado un brazo muy corto y el otro más largo. Y los telocéntricos son cromosomas en donde el centrómero ocupa la posición final del cromosoma. Otras definiciones importantes es la euploidía y la aneuploidía. La euploidía: los individuos con euploidía pueden presentar o no un número anormal de cromosomas diferentes al habitual. En la aneuploidía también se refiere a cualquier número de cromosomas que no es múltiplo exacto de un número haploide. En bovinos, citogénicamente, la tribu Bovini tiene características similares en cuanto al número y morfología de sus cromosomas. Bos y Bitson tienen un cariotipo de 2n igual a 60, Gaur 2n igual a 58, el búfalo africano tiene un cariotipo de 2n igual a 52. Las dos especies de búfalo de agua se diferencian en su cariotipo. El búfalo de pantano tiene 2n igual a 48 y el búfalo de río tiene 2n igual a 50. Pues esas diferencias en cuanto al número de cromosomas probablemente impidan la hibridización. Y pues el ganado bovino, tanto el Bos indicus como el Bos taurus, tienen 2n igual a 60, con 58 cromosomas acrocéntricos. También la mayor diferencia entre taurinos y cebuinos es el cromosoma Y. En los taurinos, el cromosoma Y tiene una morfología submetacéntrica, mientras que el cebu, el cromosoma Y, es acocéntrico. Las anormalidades estructurales suelen ser comunes dentro de los animales domésticos. En los bovinos, por ejemplo, todos sus cromosomas son acocéntricos y por lo tanto tienen mayor posibilidad de sufrir translocaciones. Una de las translocaciones es translocación robertsoniana, que involucra los cromosomas 1 y 29 y fue descubierta en ganado pardo suizo, y se han reportado más de 40 razas de bovino que afecta especialmente a la raza portuguesa barrosa, en donde aproximadamente un 70% de los individuos son portadores. Esta translocación pues disminuye la fertilidad entre el 5 y el 10% y produce cerca de un 3% de ositos y espermatozoides desbalanceados. La otra translocación es translocaciones recíprocas, que involucran diferentes cromosomas bovinos. Recientemente, pues utilizando técnicas de citogénica molecular como FISH, hibridización genómica comparada, se han encontrado que la causa de hipoplasia bilateral del ovario en bovinos es de origen citogénico. Pues también con el uso de estas técnicas de citogénica molecular, pues se encontró que el desorden es producido por un segmento de aproximadamente 500 pares de bases que se encuentran en condición homocigota en los animales con la patología, y pues este segmento se duplica y se trasloca de cromosoma 6 de Bos taurus al cromosoma 29. Pues esta translocación también disminuye la fertilidad del individuo que tiene la translocación, y es debido a la posibilidad de producción de gametos anormales. Bueno,
El síndrome de Free-Martin es el síndrome que representa una condición intersexual en los bovinos y otras especies domésticas. Se conoce generalmente en gemelos heterocigotos, en donde hembra de los gemelos porta un quimerismo al intercambiar células a través de conexiones vasculares entre la placenta. La constitución genética de la quimera es 60XXXY y presenta masculinización de tracto reproductivo en diferentes grados. Al intercambiar células, el otro gemelo también es químeras, pues sin embargo los genitales son normales y pueden presentar pobre calidad del semen y condición de infertilidad o baja fecundación. El síndrome de Free-Martin surge a partir del intercambio vascular de hormonas en la placenta de una gestación gemelar, en donde los hermanos son de sexo diferente, es decir que uno es XY y el otro XX, donde lugar a químeras, el intercambio de hormonas que determina la diferenciación sexual en el macho como hormona antimuleriana y andrógenos. También produce que las gónadas del feto de la hembra tengan una pobre diferenciación y alteración en el tracto genital de la misma, y pues mientras que el embrión masculino sufre menos defectos en sus órganos genitales y gónadas, pero en este se observa baja fertilidad. Entonces, los desórdenes asociados a los cromosomas sexuales y la determinación sexual afectan de manera directa la fertilidad de los animales y se puede clasificar en 3 categorías. En primer lugar, se encuentran las anormalidades que afectan de igual manera a los individuos XX y XY. En segundo lugar, las anormalidades que afectan a los individuos XX. Y en tercer lugar, los que afectan a los individuos XY. Los desórdenes que comprometen juntos cromosomas sexuales generalmente son aneuploidías, rearreglos estructurales y quimerismo. Los desórdenes que involucran a individuos XX son las anormalidades más frecuentes y ocurren en muchas especies como cabras, cerdos, caballos y perros, pues debido a la presencia de testículos u ovostestis y uno con oviductos y conducto deferente. Cuando el CRY está ausente y los síndromes asociados con individuos XY incluyen anomalías monogenéticas, incluida la insensibilidad a los andrógenos y el síndrome del conducto de Müller, estos síndromes suelen ser bastante complejos en términos de diagnóstico. En cerdos, el genoma de los porcinos incluye especies con diferentes números diploide de cromosomas. Dentro de este grupo, que incluye al cerdo doméstico y el salvaje, existe una variación e inestabilidad en el número de cromosomas. El cariotipo de los cerdos contiene 2 copias haploides igual a 48 pares de cromosomas para la especie doméstica, mientras que para la salvaje el número de cromosomas es 2 copias haploides de 38, 39 y 40 pares de cromosomas con 36 autosomas y 2 cromosomas sexuales. Existen más de 200 defectos cromosómicos, entre ellos 150 son translocaciones recíprocas, 4 translocaciones robertsonianas, se ha reportado quimerismo, mosaicismo y algunas aneuploidías. Algunas de las translocaciones recíprocas, la fertilidad y fecundación es reducida. Al igual que en los bovinos, las translocaciones robertsonianas reportadas en cerdos disminuyen la fertilidad. En estas, las translocaciones que involucran los cromosomas 13 y 17, lo cual no manifiestan con anormalidades fenotípicas, pero sí con abortos tempranos, esterilidad y camadas de muy pocos individuos. En ovejas, el cariotipo de Ovis aries consta de 52 autosomas y 2 cromosomas sexuales, 2N igual a 54. En cabras, de igual manera, las translocaciones recíprocas o robertsonianas se han sido reportadas dentro de las más comunes, que son REPS 515, REPS 617, REPS 212, REPS 615, REP 1012 y REP 317. Técnicas convencionales: células mononucleares de sangre periférica, cultivo celular y metáfase. Para empezar, necesitamos 5 ml de sangre total con un vacutainer heparinizado. Después se obtiene la capa leucocitaria y se centrifuga sangre durante 8 minutos. Se cultiva en medio de cultivo, donde se ve suero fetal bovino, glutamina, antibióticos en presencia de humitógeno. Y por último, incubación durante 72 horas. Antes de la cosecha se agrega colsemid a 10 microgramos. Células detenidas se tratan con solución hipotónica
y células se fijan con ácido acético glacial. En esta imagen podemos observar los cromosomas en metafase de ciervo, producidos para cariotipo citogenético convencional. En las células moleculares de sangre periférica, cultivo celular y metáfase, también se requiere un número adecuado de metáfases de buena calidad. No puede detectar cambios submicroscópicos ni reorganizaciones cromosómicas. Y una de las técnicas de bandeo de cromosoma es banda G, bandas Q, bandas R y tinción NOR. En el bandeo O podemos observar el AT, la fluorescencia amarilla en las bandas Q positivas, el GC, la fluorescencia débil en las bandas Q negativas. También pueden teñirse con el antibiótico y puede aumentar el contraste con las bandas O. En el bandeo G se desintegra cromatina menos condensadas, reducen afinidad con la tinción Giemsa, y en las bandas G negativas la cromatina es altamente condensada y menos afectadas por la tripsina. Aquí se puede observar la base de las bandas en su capacidad para diferenciar entre eucromatina temprana y heterocromatina tardía. Las bandas claras son la eucromatina y las bandas oscuras se puede observar que son las heterocromatina. En esta imagen podemos observar un análisis citogenético de las células de líquido amniótico cultivadas mediante el Q-bending. El cariotipo muestra una duplicación del brazo del cromosoma 17. Bandeos. Bandeo G por acético salicílico. Desnaturaliza parcialmente las regiones de cromatina menos condensada. Tiene una reducción de cromatina, reducción afinidad por Giemsa y pues las bandas son negativas. Región de cromatina altamente condensada, es menos afectada, afinidad de Giemsa y pues las bandas G son positivas. En bandeo R tiñe genes ricos en cromatina, visualización de pequeños reordenamientos estructurales de genoma que tiene más probabilidades de dar lugar a anomalías fenotípicas. Revela la eucromatina rica en GC y produce bandas positivas que corresponden al negativo de las bandas G. La tinción NOR identifica los organizadores nucleares y actividades en los cromosomas y tiñen con Giemsa al 1%.